Bienvenidos a un programa más de Hablando con Propiedad Intelectual. Estamos nuevamente con Quetzali de la Concha. Muchas gracias por tu tiempo. En el programa pasado hablamos mucho sobre derechos de autor en las editoriales, platicamos sobre Ley General de Bibliotecas y nos quedamos en temas de piratería, ¿no? Digital, física, y bueno, empezamos a hablar un poquito sobre la reforma a la Ley Federal de Derecho de Autor de 2020, exacto, ¿no? Cuando hablamos precisamente julio de 2020. Exacto, de los mecanismos de aviso de retirada, ¿no? Bueno, muchas gracias nuevamente, Quetzali. Mau, gracias por tu tiempo. Al contrario, también. muchas gracias por invitarme. Exacto, entonces no sé si podemos empezar, Mau, quizás con los antecedentes de esta reforma. Bueno, yo diría de una manera muy general que habían muchos temas que México pues había evadido de alguna manera a lo largo de los últimos años en el tema de reformar la Ley Federal del Derecho de Autor para introducir o contemplar pues algunas de las figuras que eventualmente en el mundo habían logrado desarrollo y aceptación. Yo creo que la más significativa de todas ellas y el punto de debate, el famoso Notice and Takedown, o el aviso y retirada, que se traduce en esta posibilidad de que un titular de derechos, un titular de derechos pueda hacer una manifestación directa, expresar, digamos que hay un contenido ilegal en alguna red social o en alguna plataforma digital, con objeto de que sea de entrada retirado, bajado, y darle la oportunidad a la persona que subió ese contenido de defender su posición, de justificar por qué ese contenido se encontraba disponible, y en todo caso, pues de ahí inclusive llegar a escalar hasta alguna controversia judicial. El aviso y retirada hace sentido, el Notice and Takedown, porque pues imaginemos simplemente los miles de casos, y además así lo atestigua lo que ha venido sucediendo en México desde la reforma. En estos 3 años han sido pues, probablemente, si no millones, sí cientos de miles de casos en donde contenidos sospechosos de ser ilegales han sido bajados de las redes o de las plataformas, y no ha habido absolutamente ninguna defensa. Yo creo que si es el 1% de casos controvertidos es mucho, lo cual demuestra que la mayor parte de las situaciones son de clara violación de derechos de autor y que consecuentemente es una herramienta útil. Simplemente imaginemos que para cada uno de estos mini casos, por calificarlos de alguna manera, fuese necesario seguir un procedimiento judicial para respetar los derechos de libertad de expresión y de no censura previa de esos contenidos. Es decir, es ilusorio pensarlo, y la figura fue adquiriendo en diferentes leyes domésticas y luego en tratados internacionales relevancia, aceptación, y al final México, además, en el TEMEC aceptó la incorporación de esta figura, lo firmamos como un acuerdo con nuestros socios comerciales y nos vimos obligados en julio del 2020 a incluirla en nuestra ley, y desde entonces la tenemos. Se presentan 2 controversias constitucionales que la cuestionan, una de artículo 19, otra, ya nos lo confirmarás, Quetzali, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para tratar de, pues vamos a decir, echar abajo la reforma, basados en esta general consideración de la violación a la libertad de expresión de los usuarios en las redes, pues finalmente el proyecto de Pardo Rebollar, que venía en contra, es decir, que declaraba la inconstitucionalidad de la reforma, es retirado de la sesión del 15 de enero programada para su discusión, pues seguramente para reexplorar el tema a partir de las muchas manifestaciones, de las muchas expresiones que ha habido en medios y sociales y por parte de los titulares de derechos, de la necesidad de preservar la figura. Perdón por la larga introducción, pero bueno, pues de eso te queremos preguntar. Exacto. ¿Cómo la ves? ¿Qué piensas? ¿Para dónde vamos? Etcétera. Bueno, lo primero, muchas gracias, Mauricio, por este contexto, además de manera así sintetizada, porque es un tema enorme y que tiene muchas aristas de las que me parece es importante hablar.
Y un poco yendo en reversa del punto en donde lo acabas de dejar, me parece que en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de pronto se dieron cuenta del impacto que puede tener cualquier decisión al respecto de la regulación y las herramientas de protección del derecho de autor en México, por la gran cantidad de titulares de derechos, de creadores, de autores que podrían ser gravemente afectados. Y entonces, yendo un poco hacia el pasado, porque además a mí me gusta mucho hacer esas referencias, ¿por qué este mecanismo de aviso y retirada? ¿Por qué se da esa necesidad? Pues básicamente porque hay un nuevo plano de interacción, que es el plano digital e Internet. Y en ese plano de interacción, pues esta característica de inmediatez es un gran reto para poder mantener la salvaguarda de ciertos derechos, por supuesto entre ellos el derecho de autor. Antes de eso no se había dado una necesidad tan fuerte, y antes de eso me refiero a los años 90. Uno de los grandes mitos es que la notificación y retirada es una regulación yanqui, en donde los gringos nos imponen un esquema de protección. Y no es así. En realidad es una regulación que fue desarrollada inicialmente en Alemania, en Suiza, y que en el resto del mundo occidental nos ha venido preocupando con el paso de los años para poder responder a algo que hay que garantizar siempre en toda normativa, que son herramientas que sean eficientes y que tengan esta característica también de dar atención inmediata o lo más ágil posible. Con lo cual, bueno, pues se fue analizando cuál podría ser un mecanismo que tuviera estas características y estas bondades para mantener la protección de los derechos de los autores, que además, y no hay que olvidarlo, es parte de por qué nuestra Ley Federal de Derecho de Autor es de interés público, es parte de lo que se ha reconocido en distintos tratados internacionales, de por qué es tan importante cuidar a los autores. En primer lugar, porque son un agente primordial del fortalecimiento, crecimiento y de nutrir la cultura. En general, la cultura en México, la cultura a nivel internacional, son un agente primordial. ¿Por qué? Porque ellos son los grandes generadores de la materia prima de todo lo que nos compartimos en el ámbito cultural. De ahí que en el Pacto Interamericano de Derechos Económicos, Sociales y Culturales esté reconocido como un derecho humano, que los autores puedan vivir de ese trabajo creativo, que sea de interés público y social en nuestro país el protegerlos, que constitucionalmente se les reconozca que tienen derecho a tener exclusividad sobre lo que producen, porque si no, no tendrían nada. Y esto viene de una lucha histórica por parte de los propios autores. Son los propios autores los que rompen con el sistema de privilegios en donde el impresor era el que tenía el sartén por el mango y que era quien tenía este derecho reconocido generalmente por la corona, en donde ellos tenían un derecho exclusivo de reproducción. Pero ellos compraban el manuscrito. Y entonces son los propios autores, pero además del calibre de un John Milton, que dicen, oye, yo quiero participar del éxito de mi libro siempre, no solo cuando te vendo el manuscrito, cuando todavía no sabemos qué éxito va a tener. Entonces, no me desvincules de mi obra, no me desvincules de mis libros. Y eso va gestando la regulación moderna del derecho de autor. Pero los tiempos van cambiando y nos van dando retos para que esto sea eficiente. Primero, las regulaciones de derecho de autor pues fueron locales. Fue una regulación española, una regulación en Alemania, una regulación francesa, una regulación inglesa. Pero la globalización es un fenómeno que no es reciente, que se ha dado porque así es la interacción de los seres humanos y que la tecnología de transportarnos también fue acelerando de una manera muy importante. Y entonces, ¿qué pasó en el siglo XIX? Que hubo una necesidad de decir, oye, ya es insuficiente una regulación local del derecho de autor. Y uno de las voces cantantes de esto fue el propio Víctor Hugo, claro, que dijo, está preciosa la regulación y cómo protegen los derechos de autor en Francia, pero ¿qué crees?
hay un montón de piratas holandeses que están haciendo copias de mis libros y que se los llevan a América y los venden allá y que a mí no me dan lo que me corresponde ni me pagan por esos contenidos que yo generé y que yo escribí. Y entonces se inicia una lucha por decir, necesitamos un mecanismo eficiente ante este mundo globalizado en donde se está dando un fenómeno de utilización y reproducción ilegal que yo ya no puedo controlar porque está fuera de mi país. Y así nace nuestro querido, adorado y casi bíblico Convenio de Berna, en donde, ¿de qué se trata? Bueno, los distintos países vamos a reconocer que haya mecanismos y que haya ciertas garantías para proteger los derechos de los autores. Y por eso fue esa necesidad de este que sería un tratado de primera generación, porque es específico para derechos de autor, y siguió pasando el tiempo. Y la sociedad y la tecnología también siguió cambiando. Ante eso es que nos encontramos con tratados de segunda generación, que ya son tratados comerciales, como el TEMEC, que reconoce capítulos de propiedad intelectual y de derecho de autor en específico. Y en esa sección es donde se habla de, para tener mecanismos eficientes de protección, porque ya no nos basta con estos mecanismos internacionales, ya esas normas, esas herramientas se están quedando cortas y se están quedando muy lentas ante un nuevo fenómeno que es el mundo digital. Entonces, ¿qué mecanismo tendríamos que implementar? Bueno, que ya se ha venido desarrollando desde los años 90, que es la notificación y retirada, que además se centra en algo fundamental, en lo que también se centra el derecho de autor, que es la buena fe. El autor normalmente es el que se da cuenta de que se está usando ilegalmente su contenido en Internet. Y es el primero en tener que saborear la frustración de no poder hacer nada. Antes de las reformas del 2020 en México, los autores mexicanos pues decían, pues lo voy a notificar y a ver si la plataforma, por buena voluntad o porque sí quiere utilizar el mecanismo que en Estados Unidos sí aplica o en otros países, baja el contenido. Pero podía pasar o podía no pasar. Se dan las reformas y entonces lo que sucede es que realmente otra vez la Ley Federal de Derecho de Autor, la protección del derecho de autor y el mecanismo para poder contener estos usos ilegales se vuelve eficiente. Por darles un ejemplo, de las notificaciones que se hacían en obras literarias antes de las reformas del 2020, más o menos se atendían por parte de las plataformas anualmente unas 100, 120, que te decían, mira, pues sí lo bajé. Nada. Ahora, y estoy hablando de casos en donde lo hemos analizado de un solo libro, ahora el promedio es de 2.000, 2.500 bajas de contenido ilegal de las plataformas y dentro de los distintos motores de búsqueda, lo cual le hace toda la diferencia al autor. Quetzali, ¿por qué le hace toda la diferencia al autor? Bueno, por una cuestión muy simple, que sale también en los análisis de consumo de piratería. La piratería, una de sus características por las cuales tiene tanto éxito, no es, nos podemos imaginar que el consumidor dice, ¡ay, voy a bajar este libro pirata! Esos son los menos. Lo que sí sucede es que yo te digo, oye, Mauricio, te recomiendo muchísimo este nuevo libro acerca del extraño oficio de contar historias, que es una publicación de Random House, por cierto. Y entonces tú dices, qué bien, déjame lo busco. Y entonces, en el momento en el que tú lo buscas en la plataforma que tú suelas utilizar, te va a aparecer una serie de resultados. ¿De qué se trata notificar y bajar estos contenidos? De que los resultados que tú veas, sea dónde lo puedes adquirir, sea dónde te puedes suscribir para poder consumir ese libro. Todas las notificaciones que se hacen para bajar contenidos ilegales, su primer efecto es que en los motores de búsqueda ya no salen los links ilegales como primeras opciones. Y entonces eso le cambia la vida a los autores. Le cambia la vida porque lo primero que vas a encontrar como consumidor en esta era digital de la inmediatez es, mira, le doy clic aquí y aquí lo compro.
que lo quiero en impreso, me llega mañana, que lo quiero en digital, mira, ya está aquí en mi repositorio de mi dispositivo inteligente. Pero fue inmediato, y entonces tú como consumidor te quedas satisfecho, porque dices, me recomendaron el libro, lo encontré inmediato y yo ya lo adquirí. Por eso le cambia la vida a los autores. Y aquí estoy hablando de obras literarias, pero esto pasa con la música, esto pasa con los audiovisuales, esto pasa con todos los contenidos creativos que alimentan día a día la cultura en todas las manifestaciones artísticas existentes. Entonces, esta eficiencia y esta inmediatez en poder bajar contenidos que están ilegalmente en Internet le cambia la vida a los autores y además les da una herramienta que realmente es funcional. En la presentación que se hizo de estos amparos para declarar inconstitucional esta reforma del 2020, donde lo que se hizo fue legitimar y reconocer que haya un mecanismo de notificación y baja, que sí hay una responsabilidad para los prestadores de servicios en Internet y para los prestadores de Internet, porque eso es lo que los hace responder. Dicen, mira, prefiero que me reconozcan como un puerto seguro porque actúo de buena fe cuando se me notifica. Y si alguien tiene una queja al respecto, además, esa propia reforma reconoce que está el mecanismo para contranotificar y para poder decir, oye, no, yo sí tenía derecho a subir ese contenido. Y como bien decías, mira, en un promedio, desde 2020, de todas las notificaciones que se hacen, obra literaria solamente, más o menos se bajan de 30 a 40 mil links mensuales. Si hacemos las cuentas en todos estos años que han pasado, que ya vamos para nuestro 4º aniversario de tener esta herramienta, me dirás, bueno, ¿y cuántas veces te han hecho una contranotificación? De promedio de 30 a 40 mil links mensuales. Una sola vez. Una sola vez y en esa ocasión, abuso, ¿no? Claro, o sea, y en esa ocasión además, quien contranotificó explicó que el autor de la obra le había dado permiso, pues literal, en una conversación de WhatsApp, y se respetó. Entonces, y que la primera reacción del prestador de servicios fue volver a subir su contenido y avisarnos a quienes habíamos notificado inicialmente, oye, voy a restituir el contenido porque quien lo había subido ya me notificó que sí tiene derecho. Entonces, ahora ustedes arréglense. Correcto. Y simplemente el prestador de servicios ya quedó como un actor de buena fe, como un puerto seguro, y todos tuvimos derecho a manifestar como titular de derechos y como usuario de esa plataforma si tenía o no tenía derecho a subir un contenido. Y esto le cambia la vida de los autores, porque en estos amparos dicen, tienen la vía judicial. A ver, aquí quienes estamos presentes. La inmediatez es no hay manera. clave. No hay manera. Digital, Hay un contenido que se sube y pensando en que nos fuimos así como bólido de Fórmula 1, en 2 años más o menos vamos a tener una respuesta de la autoridad judicial que está sobresaturada, además, no es algo nuevo lo que estamos diciendo, y las administrativas están igual de saturadas también. Entonces, para cuando pasaron esos 2 años en que una autoridad dio una respuesta, van a pasar muchas cosas. 1, el contenido legítimo ya fue un fracaso. Un libro se sabe si se vende o no se vende en los primeros 3 meses. Una película se sabe si funcionó o no funcionó en la primera semana. Entonces, no tenemos tiempo de hacer eso porque lo que hicimos fue ya destruir la posibilidad de éxito comercial de esa obra y por lo tanto de subsistencia de sus autores. Entonces, arrancarles la posibilidad de inmediatez sí afecta gravemente a los titulares de derechos. Totalmente. ¿Y qué pasa? Que este mecanismo opera en 50 países actualmente. ¿Por qué vamos a dejar como autores y creadores de segunda categoría a los mexicanos? O sea, ¿por qué en México no se van a proteger de manera eficiente esos derechos cuando en otros países sí protegen a sus autores? ¿Por qué queremos volvernos probablemente importadores de culturas extranjeras, aniquilando la posibilidad de nuestros autores y creadores profesionales? Si no queremos que eso suceda, bueno, hay que protegerlos de manera eficiente y dotarles de este marco regulatorio. Y algo muy importante, también respetando que todos tenemos derecho a inconformarnos cuando nos parece que algo podría afectarnos,
Uno de los argumentos en nuestros amparos es la posibilidad de un mal uso. Ojo, tenemos la posibilidad de hacer un mal uso del coche, tenemos la posibilidad de hacer un mal uso de un medicamento, y no por eso va a dejar de comercializarse un auto, va a dejar de comercializarse un medicamento. Hay la posibilidad de que un semáforo no funcione bien, no por eso vamos a apagar todo el sistema de semáforos y de control vial de la Ciudad de México. Todos los marcos normativos tendrán que irse perfeccionando con la experiencia, no con la elucubración ni con la imaginación de lo que podría o no suceder. Lo que hoy en día sucede es que cambió la vida en el ámbito digital para los autores y creadores mexicanos. Que podrían suceder tal vez usos que no sean responsables, que además la propia Ley Federal de Derecho de Autor sí establece que serán sancionados quienes utilicen de manera irresponsable o de mala fe este mecanismo. Entonces, lo hay, habrá que esperar a ver cómo va funcionando, si es que se tiene que afinar de alguna manera ese marco regulatorio, pero no dejar en un estado de desprotección a los autores. Entonces, de ahí la importancia de esa reforma que sí cambió las cosas en México para el sector cultural. Sí, además entiendo que hay, tres deficiencias que yo encuentro que son importantes. La primera ya mencionabas sobre la falacia registral, ¿no? Que el artículo 19 mencionaba que no existía, o cuando se presenta el aviso, no hay como un derecho a autor registrado, ¿no? Cuando mencionabas convenio de Berna, no es necesario, ¿no? La segunda, estos abusos que mencionaba también Mauricio, pues están sancionados por el INPI en la Ley Federal de Derecho de Autor, y pues bueno, la posibilidad del contraaviso, ¿no? Y la existencia de la vía jurisdiccional, ¿no? Contra algo que tampoco pudiera ser un abuso de este aviso de retirada, ¿no? Totalmente. Yo nada más, porque el tiempo ha volado contigo, Quetzali, y no quisiera dejar a quienes hacen favor de ver este programa sin tu opinión de un tema que es irremediable hoy en materia de derechos de autor, que es el tema de inteligencia artificial. Entiendo que probablemente, digamos, para la calidad de la editorial que tú representas, será de los últimos espacios en donde eventualmente la inteligencia artificial pueda aportar obras que sustituyan las que los humanos hacemos. Pero en otras áreas, en las de diseño, por ejemplo, que ya vemos un desplazamiento brutal de los diseñadores tradicionales de imágenes para revistas, por ejemplo, en la parte de producción de guiones básicos para anuncios, pues bueno, la realidad es que empieza a haber, digamos, un desplazamiento de modelos, derecho a imagen, etcétera, en inteligencia artificial. Yo diría, la discusión como que se ha centrado en la parte de decir, ¿son o no obras protegibles por el derecho de autor? Y desde luego eso es un tema importante y te pido tu opinión. Pero la otra parte que a mí me preocuparía es la banalización de la obra, es decir, la pérdida de valor de la obra, lo que acaba con la cadena de valor. Ya no es necesario recompensar la obra, ya no es necesario recompensar al autor, porque es tan fácil crear una obra que simplemente, como conocíamos, digamos, el sistema, está cambiando. Y, consecuentemente, el derecho a autor podría sufrir una modificación sustancial en el futuro. Sin duda, y es un tema que por supuesto preocupa todos los días. En la editorial nos ocupa todos los días por varias vías. Por una parte, y empiezo por lo interno, el cómo controlar, porque es muy seductora la idea de decir, en lugar de quemarme las pestañas esta noche haciendo un diseño, pues ha hecho mano de una herramienta de inteligencia artificial que me ayude a sacar adelante las ilustraciones que tengo que entregar mañana. Entonces, se ha necesitado hacer una regulación de uso responsable de inteligencia artificial solo como herramienta, pero no como generadora al 100% de ningún tipo de contenido, ni los gráficos y mucho menos los literarios. Hoy por hoy procuramos hacer una revisión también muy puntual para no estar recibiendo manuscritos que pudieran haber sido generados por inteligencia artificial. Eso, de cierta manera, tiene sus retos, porque los programas cada vez son más eficientes. Antes era muy burdo y se veía copiado y pegado de lo que el programa había encontrado en Internet. Cada vez lo van afinando más y es más difícil encontrar si fue o no generado por inteligencia artificial.
Pero lo que sí observamos es que, y lo decías muy bien, esta banalización, que además atenta contra la calidad de los contenidos creativos. No es siquiera cercano o similar el tema de la calidad en los contenidos creativos cuando son a través de inteligencia artificial, porque al final lo que se está dando en un programa, por muy bueno que sea, es un reciclaje de contenidos preexistentes. Que eso nos lleva a otra cuestión y que lo hemos trabajado ahora bastante en el sector de la gestión colectiva, y es: no existe un solo programa de inteligencia artificial que no se haya nutrido y alimentado para poder funcionar de todo lo que hay en Internet, incluyendo contenidos que legítimamente se encuentran ahí. Entonces, estamos hablando de un plagio inteligente hecho a través de un programa. Y eso también habrá que ver cómo se va a regular, porque todos los desarrolladores de estos programas y de este tipo de plataformas no se han hecho responsables de pagar por el uso y de licenciar también. Bueno, ahí está la demanda de New York Times, que claro, seguramente marcará un hito, ¿no? Reciente sin duda. En este tema también muy reciente. Sin duda, sin duda. Y qué bueno que lo hace un medio así, porque ahí viene otra cuestión, no solo en la falta de calidad en los contenidos que se está generando por este uso de inteligencia artificial, pero en el caso de la información, y de ahí que me parezca icónica esta demanda del New York Times, también el crecimiento de las noticias falsas se está volviendo exponencial derivado del uso de inteligencia artificial. Si antes, en el factor únicamente humano, nos podíamos encontrar con el reto de la ética en lo que se informa y lo que se comunica en los medios, con la inteligencia artificial eso pasa a un segundo plano, porque entonces se tira la piedra sin que nadie sepa qué fue o quién fue, pero el contenido ya está subido en las redes. Sí. Y algo que también está sucediendo, y eso se relaciona también con el tema de la piratería, estamos viendo que se están subiendo contenidos que van alterados y que se circulan como si fuera el libro, tal cual, pero en realidad todo el contenido está alterado porque quieren distorsionar el mensaje básico de ese libro. Un ejemplo que fue muy duro para nosotros fue el libro de Jesús Esquivel, A sus órdenes, mi general, este análisis periodístico sobre las redes de corrupción en que se encuentra vinculado o envuelto el general Cienfuegos, que además pues, pasó por este escándalo de ser detenido en Estados Unidos. Y lo que sucedió es que empezó a circular el libro en Internet, alterado, y era evidente, con un programa de inteligencia artificial, en donde se desestimaba por completo el contenido, la investigación y el mensaje que el periodista había querido comunicar en una forma de denuncia. Entonces, sí es un problema porque está atentando contra la calidad de lo que se comunica, porque está creciendo la información falsa en Internet y porque está precisamente, y esto lo vimos también con la huelga de los actores en Estados Unidos, es esta forma de decir, bueno, pues a nivel empresas podríamos prescindir de trabajadores creativos, de autores o de actores. Lo mismo está sucediendo con los actores de doblaje, por ejemplo, en este uso de voces sintéticas, en donde se quiere prescindir de la participación de un actor de doblaje y se quiere echar mano 100% de la inteligencia artificial. Habrá que tener mucho cuidado, porque también habrá que preguntarnos si queremos esclavizarnos al uso de esas tecnologías y esclavizarnos a quienes administran esas tecnologías. Hay una frase que a mí me parece que siempre nos puede dejar reflexionando, de Robert Levine, que es: recordemos que no somos los clientes de Google, somos el producto de Google. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el uso de estas tecnologías, que parece que todos nos lo hacen más fácil, pero también nos hace tremendamente dependientes de lo que se decide desde esas plataformas. Y me quedo con la necesidad de legislar en materia de inteligencia artificial. Ya tenemos a la Unión Europea, que fue pionera en esta parte, y estar muy atentos, ¿no?, a la discusión sobre los medios de aviso y retirada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Muchísimas gracias, Quetzali, por tu tiempo. Muchísimas gracias, Mau. Al contrario, fue, Arturo, muchas gracias. 2 sesiones muy interesantes para hablar de derechos de autor, y no se pierdan el siguiente programa de Hablando con Propiedad Intelectual. Gracias. Gracias.